Saludos, muy buenos días, queridos amigos. Tengan todos ustedes en este jueves, ya hoy estamos a 27 de agosto del año 2020. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lindsay. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo anda el país? Bueno, el país va marchando lento, pero va marchando porque nada para. Las cosas se van empujando en la medida de lo posible, pero veo a mucha voluntad, veo que la gente está tratando de salir adelante. Eso es importantísimo. Y no solo lo digo por el gobierno, también lo digo por las empresas privadas, lo digo por los individuos, o sea, las personas de manera individual anda buscando la manera de cómo salir de esta situación. Dos o tres que se queden rezagados, eso siempre pasa, pero esta es una crisis más de todas las tantísimas crisis que ha vivido la humanidad y yo creo que de aquí se van a sacar muchas lecciones. En el día de ayer, Alexander, estaba hablando con un jovencito. Ujú. Tuve que parar porque estaba en la calle y tuve que parar en un lugar a imprimir un documento que me enviaron por correo y tenía que imprimirlo. Y ese jovencito, yo le pregunto, ¿y cómo está el negocio? Me dice, mire, estamos a punto de quebrar porque ya no resistimos más, no, los clientes son prácticamente cero y vi incluso algunas computadoras amontonadas ahí. Pero yo le decía, wow, sí, verdad que ciertamente que ya no se necesita tanta impresión de documentos, de cosas. Sí. Esa fotocopiadora quedaba muy cerca, próxima a una universidad. Dice, no, porque es que ahora las clases son virtuales, digo yo, efectivamente. Digo yo, eh, ¿no le parece que las cosas han cambiado? Dice él, el mundo cambió y yo me quedé impresionada con la forma y la conclusión eh, a que ha llegado este jovencito, un muchacho que no pasa de 25 años. Y su reflexión es esa, que la humanidad ha cambiado, que el mundo cambió y no volverá a ser el mismo, decía ese joven, lo mismo que nosotros hemos planteado aquí. Yo quedé altamente satisfecha con esa respuesta, esa reflexión de este joven, porque es la misma que nosotros hemos hecho en este programa, que el mundo cambió, la humanidad a partir de ya va exhibiendo un modo de comportarse totalmente distinto, de asumir las cosas completamente distintas. Fíjate tú cómo sale en uno de los periódicos nacionales un reportaje, digámoslo así, de cómo eh, se ha incrementado el teletrabajo. El teletrabajo se ha aumentado en un 300 y tanto por ciento, creo que un 362%, si no me equivoco, dicen los datos. Pero asimismo la educación virtual y una serie de cosas que están ocurriendo en nuestras propias narices. Y hay algunas cosas que todavía la gente no se detiene a analizar, porque es una cosa de detenerse a analizar. Quizás la misma premura, quizás el tú tener que entrar en esa dinámica no te permite ver qué tanto vamos cambiando conjuntamente con la crisis. Así que así yo veo las cosas, se van, nos vamos adaptando a ella y asimismo también veo a un gobierno que va buscando la forma de salir adelante, buscando distintas soluciones, aprendiendo sobre la marcha, porque es un gobierno joven, este es un gobierno donde hay una gran parte de de esa estructura que no tenía ningún tipo de experiencia, pero esa simbiosis que se hace, esa mezcla también que se hace entre unos y otros, lo hace interesante. Así que yo creo que debemos de apostar a por lo menos sembrar esperanza
porque, bueno, vimos ayer al presidente Luis Abinader, Alexander, reunirse con los directores de prensa, con el propósito también de un poco compartir, ¿no? Lo que el gobierno está haciendo, pero es una forma de pedir apoyo a todos esos medios de comunicación para combatir el COVID, para combatir la pandemia y otros desafíos que hay por delante. La valoro como positiva ese encuentro, esa reunión que sostuvo Luis Abinader en el día de ayer, Alexander. Sí, mira, Lindsay, y no es para menos. La verdad que el país está en una seria situación, igual que la comunidad internacional. Hay una situación muy difícil. Y en estos días yo conversaba con unos amigos, yo le decía a esos amigos, lo peor de la crisis aún no comienza, porque la crisis sanitaria, de algún modo la vamos a superar. Ya incluso la OMS decía ayer que hay 6 vacunas que ya están en fase final y que ahorita el mundo empezará a vacunarse y a vuelta de 1 o 2 años el problema quedará atrás. Pero estos países van a sufrir una debacle muy fuerte en la parte económica. Estos países van a ser sacudidos por una situación muy difícil. De hecho, incluso los economistas dicen que la crisis que se está gestando es peor que la del 2008. De algún modo, el mundo también tendrá que afrontar esto. Ahora, el problema está para estos países pequeños, que en el 2008 la comunidad financiera internacional acudió en auxilio de estos países. Ahora, la misma comunidad internacional está en una seria crisis económica. El mundo capitalista está en una seria crisis económica. A pesar de todo, tenemos buenas noticias como son eso de las vacunas, que aquí República Dominicana tiene asegurada 2 millones de vacunas y esas cosas, pero la República Dominicana quedará muy endeudada porque para salir, aparte que la banda de ladrones que pasaron en los últimos 8 años por el gobierno, saquearon este país y lo dejaron en los huesos y lo endeudaron hasta el cuello para llevarse todos esos cuartos. Ahora habrá que buscar dinero, habrá que buscar financiamiento para soportar la economía. Y yo recuerdo que en el 2004, cuando en medio de la crisis del 2004, los técnicos del Fondo Monetario decían, hay que buscar financiamiento y hacer inversión pública, porque es más fácil pagar deuda en el futuro que sacar estos países del hoyo en que pudieran caer si no buscan solucionar sus problemas. Y así es más fácil de aquí a 1 o 2 años empezar a pagar deudas que caer en una crisis peor, porque entonces esa crisis implica más sacrificio después para el pueblo dominicano. Y la situación será difícil, muy difícil, y para sacar el país de la crisis en que está será muy difícil, porque está el país en crisis y la comunidad internacional. De todos modos, Lindsay, yo pienso igual que tú, que es una medida inteligente reunirse con los directores de medios, de los principales medios de comunicación, para explicarle y para buscar de algún modo una especie de respaldo que permita al gobierno accionar sin problemas. Así es. Mira, aquí yo tengo la declaración que hace ahora que tú hablas de que saquearon al gobierno, que lo dejaron absolutamente
vacío, sin nada, roto, completamente quebrado, las autoridades pasadas, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que las autoridades pasadas pensaban que el gobierno era una piñata. Y yo te voy a leer textualmente lo que dijo él. Él dice, lo que hemos encontrado es una gestión que entendía que el gobierno era una piñata y que íbamos todos ahí a ver qué encontrábamos o a ver entre todos qué recogíamos de ahí, que se encontraba cuando se rompía la misma. Y remata diciendo, esas son las cosas que hay que romper en la política dominicana y de las cosas que nosotros vamos a lograr. Yo espero que eso sea así. Entonces, más abajo dice, ese es el gobierno que hemos recibido, uno en el que en educación no hay un libro impreso. Si mañana apareciera la vacuna contra el COVID, no había forma de empezar el año escolar porque no se tenía una sola hoja impresa, insiste Paliza, y dice, ni un plantel educativo preparado. Y así en cada uno de los sectores de las áreas del sistema gubernamental en sentido general. Y yo la verdad es que cuando tú ves que un ministro administrativo de la presidencia se atreve a dar una declaración con tanta firmeza, con tanta seguridad, imagínate tú el real desastre que hay ahí dentro. Cuando se está hablando de que hay que buscar 30,000 millones de pesos más para poder lograr arrancar el año escolar. Cuando él está diciendo, además, que encontraron que el gobierno había comprado unas 300,000 computadoras y tabletas, pero no tienen SIM para el Internet. Entonces, están buscando la manera de cómo hacer posible que esas tabletas se puedan adaptar al SIM, el SIM se le pueda adaptar para no perderlas. Mira la sinvergüencería tan grande de aquel gobierno. Sabrá Dios a precio de vaca muerta y que la compraron y sobrevaluaron como saben hacer. Pero hasta esas cosas, o sea, hasta lo que se compra eran inservibles. O sea, nada más era el lujo de enseñarla y presentarla, mas no tenía la función adecuada. Sí dijeron que encontraron las laptops que pueden servir para los profesores y poder empezar a capacitarlos. Yo pienso que esas declaraciones es bueno que se den, es bueno que se sepa, porque cada quien debe de asumir su parte, cada quien debe de asumir su responsabilidad. Y aquí de una vez y por todas debe de haber algún tipo de régimen de consecuencias, porque fue un crimen lo que cometió el gobierno pasado en todos los órdenes de la administración pública. No fue una exclusivamente, es que la mayoría de las instituciones del Estado están en deterioro completo, en franco deterioro. Una cosa espeluznante, porque no hay un solo ministro, director, una gente ligada al gobierno que no se exprese de la misma manera. Han sido prudentes incluso las autoridades. Fíjate tú que, Alexander, que incluso la reunión que solicitó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, Chu Vázquez, mejor conocido, él solicitó una reunión con los estamentos de seguridad y del Estado, todo, y se hizo esa reunión en la Procuraduría General de la República. Estaba encabezada por el ministro del Interior, por la Procuradora General de la República, por el ministro de las Fuerzas Armadas, el jefe de la policía, todo ese estamento de seguridad del Estado estuvo allí presente. Elvis Lima, que es el director de comunicaciones del Ministerio de Interior y Policía, fue quien aclaró que fue Jesús Vázquez
quien solicitó esta reunión con el propósito de buscarle solución al tema seguridad en la República Dominicana. Y creo que ha dado en la diana un punto importantísimo, el que logra en poco tiempo tener muy claro e identificado el ministro de lo Interior, porque él habla del tema de las cárceles. Aquí la delincuencia se ejerce desde las propias cárceles de este país. Una cosa insólita, algo que no tiene ningún tipo de explicación, pero se da ¿por qué? Bueno, porque los que están presos allá tienen acceso a celulares, a llamadas a la hora que se les antoja, y ellos dirigen sus bandas desde la cárcel. Una cosa muy normal. Entonces, creo que si logran bloquear, si se hace de manera seria, el hecho de que no se tenga esa facilidad en las cárceles, muchas cosas pueden empezar a cambiar, pero a la vez Elvis Lima dijo de muchas otras acciones que se van a tomar en esa dirección para empezar a convertir el tema de la delincuencia, que eso está ahí medio dormido en estos momentos, la gente no le está prestando mucha atención, pero sigue igual, ¿eh? Aquí hay serios problemas con el narcotráfico, con la delincuencia, la ratería, con todo eso. Y aunque hubo mucha especulación, y sabrá Dios que otros temas se tocaron ahí que no se dilucidaron, pero en cuanto a seguridad ciudadana se refiere, creo que es importante que los temas se vayan abordando desde ya, porque cada quien tiene que hacer su trabajo, cada quien tiene que hacer su labor. Una pandemia no puede paralizar el país cuando lo que justamente desde la presidencia lo que se quiere es tratar de volver a la normalidad. Y de la única manera que se vuelve a la normalidad es cada uno haciendo y cumpliendo con el rol que le corresponde, y que sea un rol con una visión general, ¿no? Una visión que venga desde el mismo gobierno y que cada quien la asuma, cada quien la acate, Alexander. Alexander, no te escucho. Sí, mira, Lindsay, realmente en el país hay muchos problemas y hay muchas cosas, pero hay gente que cree que este es un país de pigmeos, de idiotas. En las cancelaciones que hizo el presidente de la República este fin de semana pasado, salió a relucir el nombre de 3 o 4 personas. Y esto que estaban en grandes puestos en el gobierno. Y esto han salido a decir, ay no, yo no sabía que yo estaba nombrado, yo no lo sabía. Como que este es un país de idiotas. No, mi esposa renunció hace 6 años. El otro, el Rafael Ovalle, ese bandido, que tenía, cuando Leonel era presidente, tenía 3 cargos en el gobierno. Era director de comunicaciones de Promipyme. En el despacho de la Culebra era el director de comunicaciones y estaba también en la Contraloría con Simón Lizaldo. Y cuando el gobierno de Danilo subió, que a Ivanhoe lo nombraron Contralor General de la República, él fue donde Ivanhoe a decirle, siendo su director de prensa de Palacio, fue donde Ivanhoe a decirle que le dejara el sueldo, que le 70,000 pesos. Y Ivanhoe le dijo, ¿cómo? No, pero tú viniste donde la persona equivocada. Siendo su director de prensa de Palacio. Entonces, cuando subió el gobierno de Danilo, él era su director de prensa de Palacio, director de comunicaciones de Industria y Comercio, director de comunicaciones de Hacienda, director de comunicaciones eran 5 puestos que tenía. ¿Dónde más era? En Promipyme tenía un hijo de él como testaferro y él estaba cobrando también. Entonces, todas estas charlatanerías, todos estos bandidos que vienen ahora, de que, ay, yo no sabía que yo estaba nombrado. O sea, el nombre suyo saliéndole un sueldo, ya hasta por la cuestión esta del seguro uno se da cuenta cuando uno tenga una nómina, hasta por el seguro. En el informe mensual que te mandan las AFP, tú lo ves ahí también, el reporte que te dice
de los 70 que tú ganas ya, Lindsay, te pusimos tanto aquí. Entonces creen como que este es un país de idiotas. Sí. Entonces, salen a burlarse así de la gente. Además de que saquean, mira el caso de Simón Lizaldo, que yo fui que lo subí a Twitter eso. A Simón Lizaldo le pusieron 1 millón de pesos de pensión. Pero Simón Lizaldo, en lo que va de este año, en 8 meses, le dieron bonificación el Banco de Reserva por 200 millones de pesos. Y ahora también y le falta un bono todavía, y también le falta una pensión de 1 millón mensual. O sea, ahorita el Banco de Reserva quiebra y no se sabe por sobre una fiesta de repartición lo que había ahí en ese banco. Todo el mundo llevándose un pedazo. O sea, Sí. y entonces tú los ves a ellos ahora queriendo privar en serio, de que no sabían esto, que si yo qué, que si yo cuándo. Pero óyeme, no es todo el mundo que se gana 200, ¿tú sabes cuántos son 200 millones, 200 millones en dólares? Pero ven acá, son como 4 millones de dólares, ¿verdad? Sí, casi 4 millones de dólares. Sí, casi 4. Uh-huh. 200 Sí. 4 millones de dólares en 8 meses, nada más de beneficios. Y ahora también hay que pensar, pero ven acá, bien, oye, esta gente, la suerte que este país fue inteligente y le dio una patada por donde más le duele y lo sacó de ahí del Palacio Nacional, toda esa banda Es de lamentable, delincuentes. es muy lamentable que eso haya sucedido. Fíjate cómo cuando la cabeza de un gobierno Se corrompe. se corrompe, todo lo demás también suele corromperse. Porque fíjate tú, una figura como Simón Lizardo, ¿quién lo diría? A mí me cuesta creer, porque tú dices, ¿cómo es posible? Con 100 millones de pesos que se acaba de liquidar prácticamente, o sea, la Junta que aprueba dice 100 millones de pesos. Y yo, de manera particular, yo digo, no, pero un verdadero político no hace ni permite semejante barbaridad. Porque el político tiene otro espíritu. El político no es una persona apegada a lo económico, al dinero. El político tiene una pasión por el servicio. Entonces, eso no se corresponde, ¿verdad?, con lo que usted profesa. La práctica no se corresponde con su discurso, con lo que ustedes se supone que deben de ser. Y no hablo solamente por Simón Lizardo, sino por muchos otros Simón Lizardo que hay. Entonces venden una idea a la sociedad completamente distinta a su propio comportamiento. O sea, estamos hablando de una persona que en un momento determinado de su vida fue apresado y en ese momento se hablaba que de manera injusta. Y yo creo que sí, que en ese momento fue de manera injusta, pero fíjate tú, ¿cómo entonces esa lección que debió de recibir en la vida fue contraria, no fue positiva? Porque entonces cuando se le dio la oportunidad nuevamente de dirigir una entidad tan importante como la que dirigía, primero como ministro de Haciendas y luego como director general del Banco Central, perdón, del Banco de Reservas, termina así. Imagínate tú si es una figura como esa que se veía con cierta prudencia, que era una persona de un low profile, podría yo decir, todo eso. Imagínate los demás, qué cosas no hicieron. Y eso es lo que al final una se queja, pero ¿cuáles van a ser los regímenes de consecuencia? Porque debe de haber régimen de consecuencias. Es lo que la gente está esperando. Por eso esa reunión del día de ayer llamó tanto la atención porque la gente empezó a especular, ¿y qué será? ¿Y qué será? Pero ahí están todos, parece que van a agarrar un peje gordo, en buen dominicano, un peje gordo,
porque toda esta gente, ministros de Fuerzas Armadas, Procuraduría, Interior y Policía, Policía Nacional, mínimo era el expresidente de la República, una gente así muy grande, porque eso no suele pasar. Bueno, al final aclararon la razón por la cual se reunieron, pero la gente entiende, intuye, cree que lo lógico es que muchas de esas personas que estaban y acaban de salir del gobierno van a ir presas, sobre todo por las declaraciones también que hace el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. No, de hecho, ayer el presidente de la República anunció que la Contraloría va a comenzar a auditar todas las instituciones del Estado, que todas van a ser auditadas. Y que como eso es demasiado trabajo para la Cámara de Cuentas, se le van a facilitar para la Contraloría, se le van a facilitar recursos para que contrate firmas de auditores privados para que hagan ese trabajo, para que completen ese trabajo. Y Mira, eso... sí, perdón. No, y eso es necesario. Eso es necesario porque, como bien tú decías hace un momento, cuando la cabeza se corrompe, el cuerpo entero se daña. Y ese cuerpo estaba podrido, estaba dañado, botaba pus por donde quiera. Y eso obliga a las actuales autoridades no a perseguir y a desconsiderar a nadie, sino establecer si hubo o no hubo dolo en una institución, y si lo hubo, como dice la ley, tramitar eso al Ministerio Público para que el Ministerio Público emprenda las acciones debidas. Porque, como decía Paliza, esta gente creyeron que el Estado era una piñata. Hay un refrán que dice que la naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolente en la prosperidad y abyecto y humilde en la adversidad. Esta gente se mostraron muy humilde y un discurso muy conciliador y un discurso, pero después que esa gente se montaron, esa gente se dedicaron, asumieron una actitud muy desconsiderada, prepotente y abusadora contra los diversos sectores del país. Yo pienso que eso tiene que tener consecuencias. Ellos pagaron a muchas bocinas y a muchos abogados, y todas esas bocinas y todos esos abogados le tienen su agradecimiento, porque eran un río de cuarto que le estaban dando a toda esa gente. Y esa gente está ahí y están maniobrando a favor de esa banda que afortunadamente salió del poder. Pero sí, la sociedad dominicana tiene que empoderarse, la sociedad tiene que engrandecerse y hacer valer su autoridad y su carácter. Y llevar Mira, Alexander, sí, eso es verdad, eso es verdad. Tú sabes que también Abinader ayer solicitó en horas de la mañana, antes de empezar la sesión en el Senado, 45 días más de... ¿Ya lo aprobaron? Toque de queda, y fue aprobado en el Senado de la República, ahora va a la Cámara de Diputados, donde se espera lo mismo, pero los PLDistas no podían pasar, porque fíjate, ellos están jugando al rol, que ese es un tema que debemos analizar a profundidad. Vi a Rogelio Genao decir que ellos son segunda mayoría, ellos y el PLD, y que la Fuerza del Pueblo, que tiene 8 senadores, que no es mayoría, que no es segunda mayoría. A mí me da la impresión de un juego un tanto perverso de parte de los PLDistas asociados con los reformistas, que nunca jugaron limpio. Y ahí quiero sacar a Sergio Elena, porque Sergio Elena creo que hizo un papel brillante como compañera de boleta del doctor Leonel Fernández. Pero hay un grupo dentro de ese partido reformista que no jugó limpio. Y todo el mundo lo sabe, y luego la historia se escribirá y saldrán a la luz una serie de detalles
que quizás en estos momentos no es oportuno expresar, hablarlo, ni mucho menos. Pero eso el PRM debe de mirarlo con mucho cuidado y cautela. Saber muy bien con quién va a decidir andar en los próximos años. Luis tiene un futuro que pudiera proyectarse brillante. Incluso si hace un buen gobierno, puede que venga una reelección fácilmente de Luis Abinader. Ahora bien, eso va a depender de muchos factores. Muchos factores. Hablan incluso de que, bueno, en el PLD no hay ningún problema porque ya Danilo no se puede reelegir, que el peligroso es Leonel. Sí, eso es una salida o una mirada de un miope. El miope ve muy bien de cerca y lo dice una persona que es miope del ojo izquierdo. Yo veo perfectamente bien de cerca, pero no de lejos. Entonces, ¿qué sucede? Que calcular así sería lo más lógico. Bueno, Leonel está habilitado, el cuco debe ser Leonel, y entonces con los PLDistas se puede negociar y hacer cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado, porque negociar con mafiosos es peligroso. Y todo el mundo aquí sabe quiénes son los PLDistas, porque entonces yo te voy a preguntar algo. ¿Cómo es que si el gobierno permite y entra en ese canchanchaneo en el Senado de la República, de que lavándose la mano como Pilato, no, ese es el Senado, no. El PRM es el PRM. Y todo lo que está haciendo, lo está haciendo de manera muy coordinada. Entonces, sería contradictorio, primero, apoyar una sinvergüencería de esa magnitud que no se apega a la verdad, a través de juegos que pueden involucrar incluso a la Junta Central Electoral o a otros organismos, buscando aval, buscando soporte, la misma prensa, y se puede convertir en algo que la gestión de Danilo y la imagen de Danilo le puede quedar chiquita a esto. O sea, yo creo que se puede jugar a la política sin tener que caer en ese tipo de práctica asqueante, sin tener que llegar a apelar a esas prácticas oscuras y asqueantes, repugnantes. Porque eso es justamente lo que la gente está rechazando. Usted oír a un Rogelio Genao decir que ellos tienen 6 senadores, porque eso fue lo que inscribieron, sí, pero eso fue lo que inscribieron, pero esa no es la realidad. La realidad es que en el Senado de la República, actualmente creo que el PRM tiene 18 senadores, 17 senadores. La Fuerza del Pueblo tiene 8 senadores. El PLD creo que tiene 2 o 3, 2 senadores. Y usted dice, pero ven acá. Y el Partido Reformista lo que tiene es un senador. Un senador. Pero ellos dicen que tienen 6 porque inscribieron 6. Bueno, pero es que Leonel como tal, la Fuerza del Pueblo, sus candidatos fueron representados en otro partido, pero son candidatos de la Fuerza del Pueblo y son miembros del Partido Fuerza del Pueblo, no del PLD, no del Partido Reformista. Es que, por ejemplo, en el caso de Dionis Sánchez, que renunció y se fue a la Fuerza del Pueblo y está inscrito en la Fuerza del Pueblo, no pueden decir que Dionis Sánchez es del PLD. Y ese teje-maneje de la política sucia y perversa, yo voy a ver cuál va a ser el comportamiento a la cabeza de Eduardo Estrella como presidente de esa sala. ¿Cuál va a ser?
que yo espero no sufrir otra decepción de aquellos que son una cosa en la oposición y otra cuando tienen el poder en las manos, cuando tienen la batuta en las manos, Alexander. Lindsay, hay un refrán que dice que pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Rogelio Genao es un hombre de negocio. Rogelio Genao es un hombre de negocio. Y Rogelio Genao lo que está tratando es de buscarse unos cuartos con un negocio, buscar ser miembro del Consejo de la Magistratura para él hacer negocio, porque Genao siempre ha sido lo que ha sido. Genao no es un político, Genao es un hombre de negocios. Y en eso anda, buscándose un negocio. Pero yo pienso, Lindsay, que ya el PRM fijó posición sobre eso. Porque cuando Paliza dijo que prácticamente estaba desautorizando con eso a la vocera de ellos en el Senado, que dijo que el PRM pudiera entrar también, y él salió inmediatamente y desautorizó esas declaraciones. Pero además... él dijo que no se ha discutido el tema en el partido. Sí, pero la desautorizó. Sí, claro. Pero la desautorizó. Entonces, pero es una forma de ellos distanciarse del PRM y el gobierno distanciarse de eso. Yo pienso que, como explicó Pancho Álvarez, Francisco Álvarez, de participación ciudadana, yo creo que eso ya se va a quedar así. Incluso él dio explicaciones, no solo explicaciones jurídicas, sino también explicaciones técnicas y morales. ¿Cómo que se va a quedar así? Francisco decía que eso de que el Partido Reformista, que el PLD, que eso no tiene sentido. Y él decía, la segunda mayoría en el Senado es la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo tiene 8 senadores. Tiene 8 senadores, decía Pancho Álvarez. La Fuerza del Pueblo tiene 8 senadores, el PLD nada más tiene 4 y el Partido Reformista tiene 1. Eso no hay ni que discutirlo. Y él incluso escribió varios tweets explicando eso. Yo creo que por eso te decía que esa postura de Francisco Álvarez, eso se va a quedar así, como él lo planteó, porque fíjate que nadie en su sentido, en su serio juicio, en su buen juicio, ha salido a rebatir eso. O sea, estas son gente que negocian con lo que están acostumbrados a buscarse un negocio, a hacer unos cuartos con cada cosa que se le presenta en la oportunidad, y ellos trataron de hacer un negocio. Por eso de eso ya no le... Fíjate que ellos no han hallado coro en ningún sector de la sociedad. Nadie le ha seguido esas pretensiones a ellos. Porque la gente está en otra cosa, pero eso no deja de ser un tema que está ahí y que en el momento oportuno se va a dar. Ahora, lo que yo digo es que justamente por esa señora salir del PRM, es que se ven unos matices un tanto grises dentro de ese mismo grupo del PRM. Por eso digo, ahí está el desafío. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese Congreso de la República, sobre todo en el Senado de la República, porque serán indicios importantes. Porque no puede ser que justamente si tú te reúnes con mafiosos y tú te asocias con mafiosos y tú incluso defiendes mafiosos ante cosas que no son legales, ¿en qué tú te conviertes? ¿En qué tú te conviertes? Aparentas que aparentas ser otro mafioso. Y dice un refrán por ahí que el que se junta con cojo al año cojea. Eso en el mejor de los casos, si no es que tú siempre estabas cojeando y nadie todavía se había dado cuenta. Eso es en el mejor de los casos.
Mira, por otro lado, vi ahí al amigo Juan Tomás Olivero que escribió un artículo de lo más bonito, despidiendo un poco a Juan Bolívar Díaz, que anunció su salida ya de la televisión. Dice que es tiempo ya de un nuevo relevo, que ya su tiempo como periodista, como comunicador terminó. Supe que incluso a él se le había eh, ofrecido una embajada, no sé si la habrá aceptado o qué. España, Sí, va como pero embajador en parece que España. la rechazó, parece que la rechazó, no lo sé. El hecho es que también Juan Bolívar tiene algunos dicen que algún temita de salud, producto de su accidente de hace un tiempecito, etcétera. De todos modos, creo que Juan Bolívar Díaz jugó un rol importante en la sociedad dominicana, en el mundo de la comunicación, el periodismo. De hecho, él estuvo ayer en Palacio representando uno de los medios de prensa. Así que, bueno, que pueda, si va a descansar, si va a salir completamente de la vida pública, pues ojalá y pueda aprovechar el tiempo haciendo cosas que le den placer, como por ejemplo lecturas interminables de libros que estaban ahí pendientes, o quizás escribir algún libro. En fin, son muchas las cosas que un profesional de su nivel pudiera hacer y que también pudieran seguir siendo productivas y que él se sienta productivo, porque yo no creo en el retiro de las personas. Yo eso no lo consigo en mi cabeza. Yo creo que las personas pueden culminar etapas en un lugar, en una posición, para empezar otra. Y siempre tendremos que tener desafíos si queremos seguir, ¿verdad?, en este correr de la vida, sin que nos vayamos a sentir inútiles en algún momento. Y si tenemos la capacidad, si Dios nos da, nos ilumina con tener el juicio bien puesto, bueno, pues entonces usarlo, porque nunca está de más, y sobre todo personas de tanta experiencia, en este caso en el mundo del periodismo y la comunicación, Alexander. Sí, Juan Bolívar jugó un papel estelar en la carrera periodística dominicana, y fue desde los años 60, porque por ahí anduvo, hace 2 o 3 meses anduvo un video de una rueda de prensa donde él, cuando Balaguer asumió el poder en el 66, que él le hace 2 o 3 preguntas fuertes Sí. a Balaguer, sí. Y Balaguer con esa genialidad salió ahí, eh, se salió rápido del encerrón. Sí. O sea que Juan Bolívar Díaz, yo creo que sea o no que vaya como embajador, yo creo que él es un hombre que se merece eso. Yo creo que él es un ciudadano que se ha ganado méritos en la sociedad dominicana. Eh, ha ejercido también la política. O sea, pero yo creo que Juan Bolívar Díaz es un hombre de mucho valor en la sociedad dominicana, y cualquier cosa que a él le den, se lo ha ganado, porque Mm. él ha apostado al país durante décadas, y yo creo que cualquier cosa que el país a él le dé ahora, está bien merecida. Mira, Lindsay, un amigo está viendo el programa y me pone la infausta noticia de que ha fallecido el arquitecto Leopoldo Espaillán Anita. Oye, eso. Leopoldo Espaillán Anita durante años tuvo un programa aquí, y él me invitó varias veces a compartir su Sí. programa con él, a Claro, la una. y siempre seguía este programa. Sí, 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 siempre nos comentaba, miren esto, miren aquello, sí. Bueno, pues un amigo me acaba de poner un mensaje de que anoche habría fallecido don Leopoldo Espaillá Anita, así que baja su resto,
Nada, ese otro hombre grande que también jugó un papel estelar aquí, fue ministro cuando eso era secretario de Estado de Industria y Comercio, en el Sí, gobierno de don Antonio Guzmán. Sí. así es. Pero, A nosotros igual me uno a esa solidaridad con la familia. Y fue una persona inquieta que supo siempre ujú, ujú. defender sus ideas, sus posiciones. Fue bastante claro siempre, y estuvo haciendo opinión hasta que pudo, hasta que tuvo fuerzas para hacerlo. Así que lamento mucho esta pérdida. Mira, Mira, Alexander, ajá, sí, no dime. dime, no, 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 vamos dice. a dejarlo para el final. No, lo que te iba a decir es que ayer el presidente de la República le asignó 432 millones de pesos al sector turismo. La presidenta de la Asociación bueno, de azonadores, que así como la Sí. gente la conoce, dijo que de septiembre a octubre el sector turismo dominicano se recupera de la caída que ha tenido. Y esas son buenas noticias que el país necesita, porque hay que recordar que el turismo es un factor fundamental en la economía dominicana por la cantidad de divisas que genera. Y este aporte de 432 millones de pesos para inyectarlo al sector turismo para la recuperación, yo creo que es una buena noticia para ese sector y para la sociedad dominicana. Bueno, se ha reunido con personalidades de ese sector, la gente, el gobierno, tratando de buscar todas las soluciones posibles a esta crisis. Te digo, están activos en todos los órdenes y de eso se trata. Por lo menos hay voluntad, hay deseo. Eh, Se están haciendo diligencias, buscando, incluso donde no hay, buscando de donde sea para poder apalear la crisis. Y así vemos, por lo menos yo me siento un tanto tranquila de que existe esa voluntad, esa buena intención. Aunque no basta solamente con tener buena intención, se necesita visión, se necesita experiencia, eh, se necesitan muchas otras cosas, pero digamos que la voluntad es sumamente importante también. Eso es fundamental para que las cosas se puedan hacer bien o mal, pero que se vaya avanzando en la medida de lo posible. Y me alegro de que, por ejemplo, en el sector educación estén tratando de buscar fórmulas que sean lo más apegadas a la verdad y a la realidad del momento, que también eso es importante, ese disbareo, como dice una amiga por ahí, pero ya ese disbareo, muchachos, ese disbareo, bueno, eso lo da la inexperiencia, eso lo da la inexperiencia, pero bueno, lo importante es saber reconocer cuando se falla en un lado o en otro, recoger rápido, que eso también es importante, y eso va a permitir que en otras oportunidades, antes de dar una declaración, aseguren bien si se tiene un plan real, efectivo, que se pueda aplicar en lo inmediato, etcétera, para no tener que estar diciendo una cosa para luego recoger, de tener que decir otra y así por el estilo. Mira, quiero felicitar a Alexander, a un amigo de este espacio que con frecuencia nos visitaba, y es al profesor Rafael Santos, que lo pusieron Ah, como director del Infotep. Creo sí. que el profesor Santos va a hacer ahí un gran trabajo, una buena labor. Es una persona que goza de una experiencia bastante amplia en el tema de la educación. Es un hombre dirigente sindical, abogado, o sea, es una persona muy preparada, pero sobre todo eso, conoce, es un conocedor del tema docente, estamos hablando del Instituto Técnico de Formación y todas esas cosas, y allí se pueden hacer grandes, grandes cosas. Y ojalá y el profesor tenga la visión de aplicar una serie
cursos técnicos con mayor calidad, que le dé movilidad, que le dé mayor dinamismo al Infotep, que yo creo que lo puede hacer, que lo puede lograr, e invitar a muchos jóvenes a que puedan hacer cursos técnicos, sobre todo en el área tecnológica. En el área tecnológica, que es la que ahora mismo se está requiriendo más en las empresas. También el idioma, importantísimo, el idioma. Yo creo que ahí viene el otro tema de el Community College de San Luis, y entre esas instituciones poder llegar a acuerdos que trabajen de las manos, que puedan intercambiar ideas, proyectos, etcétera. Pero unas felicitaciones muy especiales para el profesor Rafael Santos, que sé que va a hacer un gran trabajo al frente del Infotep. Sí, él era bastante activo y siempre venía aquí a este programa y era un hombre que estaba permanentemente en el debate. No era, sino que es. No, lo que pasa es que ya, sí, ya es funcionario público y ya es seguro que va Ya a no es tener, común, ya no es un hombre común. ya va a tener cierto cuidado. Después que ya uno tenga una función pública, tiene que tener cierto cuidado, ¿tú me entiendes? Y Sí. ya hay que abandonar un poco. Alguna gente van a, otros no, otros seguirán igual, pero algunos van a salir un poco del debate político permanente. Sí, Pero, aunque en su momento tienen que volver a los medios, ¿eh? Sí, claro, sí, porque la forma de los gobiernos comunicarse con la sociedad somos los medios de comunicación y eso es necesario permanentemente. De todos Sí. modos, Lindsay, yo creo que hemos terminado bien. Mira, Alexander, y finalmente hablar de Laura. Laura está que ya llegó a categoría 4. A categoría 4. Así Va por el mismo, Golfo de México, por ahí, rumbo a los Estados Unidos. rumbo a los Estados Unidos. Y ya alcanzó categoría 4. Yo espero que pueda bajar, que no llegue a ningún lado, que no haga daño por ningún lado, pero ya es categoría 4, y por lo tanto estamos hablando de un huracán muy respetable y ojalá que no toque tierra norteamericana ni de ninguna especie, que se quede ahí dando vuelta en el mar y que se Mi- deshaga, que se pueda desintegrar la tormenta. Mira, Alicia, al que no le está yendo bien es a Donald Trump. Hay unos senadores republicanos admitieron que existía la posibilidad de que el Partido Republicano perdiera las elecciones con Donald Trump. Donald Trump está en una situación muy difícil, todavía tiene unos puntos abajo. La situación del COVID se le ha complicado realmente, cada vez está muriendo más gente, cada vez hay más infectados. La promesa de él de que para noviembre habrá una vacuna, eso no ha sido suficiente, aunque líderes políticos importantes de los Estados Unidos entienden que Joe Biden va a ganar, pero que Joe Biden no podría gobernar más de 4 años Sí. por la edad. Probablemente incluso se quede a mitad de gobierno. Mira, yo te voy a decir una cosa, Y Alexander. mira que él eligió como candidata vicepresidencial a Kamala Harris, Sí, que es negra y es de izquierda, de tendencia de izquierda. sí, Digo, de izquierda a los norteamericanos. sí. Pero mira, yo te voy a decir algo, Alexander. Paradójicamente, a pesar de que la mayoría de los dominicanos que están un tanto involucrados con la política norteamericana y que se interesan por ella, tienden, y los latinos, en sentido general, tienden a ser más demócratas que republicanos. Sin embargo, los gobiernos demócratas han dañado más a la región que los gobiernos republicanos. A nosotros como país nos ha ido bien con Trump, definitivamente. Y tenemos una embajadora, que hay que ver qué embajadora tenemos. Una mujer, caramba, que se ha comportado de una manera tan brillante que se ha ganado el corazón de todos los dominicanos. Bernie Bernstein. Y yo de verdad que
que vería mucho todo ese tipo de cosas, esos detalles. Efectivamente, como tú bien señalas, a Trump el tema de la pandemia, no importa qué tan bien o mal lo hubiese hecho, eso siempre iba a afectarlo, eso le iba a afectar y le está afectando, porque fíjate bien que hay un grupo importante de norteamericanos y de latinos, de trabajadores que quisieran que la pandemia siguiera, porque le están pasando unas ayudas ahí que están recibiendo más que si trabajaran, déjame decirte. Entonces, la economía se ha mantenido muy bien en los Estados Unidos, claro, ahora hay una crisis, hay un tema del desempleo que ha crecido y todo eso, pero el gobierno está sustituyendo esas debilidades, las está suplantando, ¿no? Y por eso no se siente tanto. Comida, eso es repartiendo comida de una manera bárbara, que de hecho he hablado con varios familiares, dicen, no, mira, Alicia, aquí, eso es una cosa, y me han mandado videos, yo creo que tú has recibido algunos de los videos, de la cantidad de comidas y lugares muy específicos donde la gente va, recoge sus cajas repletas, o sea, ya no falta eso. Pero habrá que ver, yo soy de las que pienso que hay que esperar un poquito más. Efectivamente, creo que Biden va bien, hasta el momento va muy bien. Tú sabes que hay estados que son claves para ganar, que no es por cantidad, sino la calidad del voto. Y eso hay que trabajarlo muy bien. Hay estados como Iowa, hay varios estados, no Florida. tengo claro cuáles, Ohio, algunos estados donde hay mayor cantidad de delegados y son los estados donde los candidatos se deben de concentrar, porque allá no es por cantidad. Fíjate que Hillary perdió a pesar de llegar a tener casi 3 millones o algo más de votos. De Y ventaja. perdió las elecciones aún así, porque ahí se juega mucho el tema estratégico y la comunicación estratégica juega un rol fundamental en las campañas electorales norteamericanas. Así que todavía yo no lo doy como algo definitivo. Difícilmente un presidente en ejercicio que aspire a la reelección pueda perder esas elecciones. Hemos tenido algunos casos, como no, pero tendría que hacer Trump una cosa un tanto más grave para él perder este proceso, entiendo yo. No sé qué va a Y pasar en los que próximos yo meses, recuerde quizás así, en algunos que yo meses. recuerde, que yo recuerde así en los últimos años perdió George Bush padre, Jimmy Carter, creo que todos han logrado, creo que todos han logrado la reelección. Pero ellos Sí, dos se quedaron en el intento. Lo que pasa es que la situación de la pandemia esta ha complicado mucho. Incluso este va a ser un año perdido para el planeta, desde todos los puntos de vista. Fíjate que sí, así. ayer el Ministerio de Educación aquí, volviendo al patio, decidió cancelar las pruebas nacionales y le van a entregar a todos los muchachos su certificado de cuarto de bachillerato porque no hay condiciones para darle las pruebas nacionales. Y yo estoy de acuerdo con eso. La hija mía se gradúa ahora de cuarto. Voy a permitir yo que ella vaya a un aula a coger unos exámenes. El puesto ahí se ha contaminado. Eso no es posible. O sea Así que es. esta cuestión de la pandemia lo ha cambiado todo y hay que hacer sacrificio y este es un año perdido para todos los países del mundo. Esas pruebas nacionales no deben de eliminarla por siempre. Eso es una hipocresía demasiado grande. Es que por Una ley, hipocresía. se nos fue el tiempo, Lindsay. Sí, así es. Así que será hasta mañana. Viene Aileen ahí con Vida en Balance. Y Con la vida mañana, en pues, balance. Manuel Brito y Alexander Pérez estarán con ustedes como siempre. Buenos días, compañero. Hasta mañana.